Y quiero arrancar este tema primero contándoles de dónde surge este tema. Lo pensé muchas veces si era el tema correcto o no, porque tuvimos unas delegaciones por parte del líder y le doy gracias a él también por darnos esta oportunidad. Pero los que han preparado los temas acá saben que uno piensa, bueno, Señor, ¿cómo vas a hablar a mi vida? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Y si ustedes lo saben, nosotros venimos en familia de unos tiempos bastante difíciles. Este año ha sido una cosa y otra. Los que están en cadena de oración saben que yo siempre estoy tocando ya las puertas y diciendo, oren por favor, a mi papá lo operaron del corazón, a mí me operaron a principio de año, mi suegra está enferma de cáncer, mi suegra murió, en fin. Y veníamos con una serie de cosas que lo golpean a uno. Y lo que cuento es porque yo sé que muchos lo han vivido. Y un día después de venir de la clínica de donde mi suegra, viéndola muy mal, ya el tema era que ya moría, porque nos habían dicho médicamente aquí no hay nada que hacer. Incluso una noche el Señor me despertó y me dijo, Martica va a morir. Yo me puse a orar esa noche y dije, bueno, Señor, si es tuyo te la entregamos, ¿no? Pero recuerdo que esa mañana, después de una cantidad de cosas que nos habían pasado, cosas como que tan sencillas como que ustedes están orando por la salud de ella, hacemos una cosa, compramos aquí, vamos allá, y empieza la gente a decir, no, pero es el colmo, la tienen en la casa para que se mueran. Entonces nos la llevamos a la clínica, no quieren hacerse cargo de ella, claro que la atiendan los médicos, y una cosa y otra, y que si era blanco y que si era negro, que por qué no le dan el vino de no sé dónde, que muchas cosas. Entonces entro yo a ducharme y empiezo a llorar, es decir, no estoy cansada, Señor, no estoy triste, ¿sabe qué estoy, Señor? Estoy adolorida, golpeada, y empiezo a llorar en la noche. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, pero no sé si soy la única. Y empieza el Señor a ministrarme en la ducha. Aunque ustedes no lo crean, no estaba arrodillada, no estaba en tiempo de ayuno, no estaba en tiempo de oración, estaba duchando. Y entender también que cuando tú cocinas, que cuando estás en el carro, que cuando empiezas a tener esa conexión, el Señor también habla. Y el Señor empieza a hablarme y me muestra una imagen y empieza a hablarme. Y antes de mostrarles un video que tengo, que fue la imagen inicial que Él me mostró, yo salí de la ducha, estaba sola en la casa y escribí esto. Estas son las hojas originales, escritas a mano. Luego las guardé porque quiero decirles que el Señor me dejó intuir continua, o sea, una primera parte, y Él cerró el tema cuando el líder me dio la fecha de la delegación. Él me dijo cómo cerrar este tema. Y sé que este tema no solamente es para mí, sé que es para muchos. Porque lo que Él me trajo aquí con este tema es revelacional, creo que no solamente para mi vida, sino para muchos. Entonces, Daniel, si me ayudas a colocar este video para que le prestemos atención. Sé que esto normalmente pasa en Semana Santa y en tiempos de que estamos en abril, Semana Santa, que vemos este tipo de videos. Hasta ahí el video, tremendo, ¿no? Fragmento de la película La Pasión de Cristo, que sé que muchos la habrán visto y sigue siendo tan dura, es tan realista, ¿no? Y el Señor me mostró esta imagen y yo le decía, pues, no entiendo, o sea, sí, la crucifixión, la pasión de Cristo, el sufrimiento, la sangre derramada en la cruz. Y Él me decía, es que estás entre azotes, por eso el título de hoy. Y quizás alguien que vea esto y que Tania hablara de los azotes dirá, pero ¿cómo se pone al nivel del Señor Jesucristo? No me ha faltado. Primero no nos vamos a poner en el nivel de Él porque recordemos que Él es el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:19, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre ingresó la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Entonces era a través de Él que teníamos la salvación.
si bien es cierto que quiero traer a comparación algunos de los elementos de la pasión de Cristo, jamás podemos nosotros entrar al mismo plano del Señor. ¿Por qué? Porque Él era único, porque solamente a través de la sangre de Él podíamos ser justificados. Pero el Señor me mostraba algunos elementos bellísimos de este momento que siempre lo hemos visto solamente para salvación. Y es entender, primero, que hay un camino hacia la cruz, que primero tuvo que el Señor ser azotado, estar en un concilio, ser negado y luego ir a la cruz. Pero otro elemento muy interesante, y es que va camino o está en la cruz con dos ladrones. Es probable que alguno de nosotros seamos esos dos ladrones viviendo la misma situación. Si uno lee en Lucas, más o menos del 22 al 23, al 23:47, se encuentran con varios elementos de esto, de cómo el Señor es arrestado, porque su discípulo le da un beso, lo entrega. También cómo lo niega Pedro. También encontramos en Lucas los azotes, los escupitazos, los golpes, la traición, y encontramos cómo el Señor es crucificado, muere, pero también la resurrección. Y quiero dejarles, antes de leer un versículo, con esta frase, que recordar el Calvario es recordar el camino a la crucifixión, y aún más es maravillarnos con la resurrección. Es decir, pasar por estos azotes, pasar por la muerte, no nos puede quitar que lo importante es ver la resurrección. ¿Qué dice Lucas 22, 63 al 65? Yo por ahí repartí unos versículos y sé que tengo unos ayudantes. Amén. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo azotaban. Le vendaron los ojos y le decían: demuéstranos que eres profeta, dinos quién te pegó. Y le gritaban muchos y otros insultos. Bien, leamos también Juan 19 del 1 al 5 para comprender que ahí no solamente narran ese momento tan difícil. Dice: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Gracias. Fíjense en estos dos versículos y lo juntamos con el video. Está el Señor viviendo azotes. Él sabía que iba a ir a la cruz. Mientras tanto está viviendo azotes, burlas. La cruz significaba una maldición en la antigüedad, era un método de muerte, pero era una forma de escarnio, de mostrar una advertencia. Era solamente para quienes habían hecho algo profundamente malo. Si ustedes recuerdan, Poncio Pilato dice: pero ya lo azoté, ya con eso es suficiente, ya ese es el castigo. Y dice: no, cámbielo por Barrabás, y el Señor va a la cruz. Lo que quiero mostrarles es que quizás muchos de nosotros, como en la antigüedad, muchos fueron azotados. Muchos judíos, dicen que más de 3.600 judíos fueron azotados a causa de los romanos. Fíjense que nosotros también muchas veces vivimos los azotes de la vida. Y usted dirá: es que llevo el 20, el 21, el 22, azotado, golpeado, quizás de su propia familia, quizás de los amigos, compañeros de trabajo, quizás las circunstancias. Hoy veíamos un testimonio sumamente lindo de Laurita, pero muchos no hemos corrido con la misma suerte este año.
Quizás usted dice, "Uy, pero es que salgo de una tras otra, vuelvo y me meto en otra". Es como el peaje, atrae lo malo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y de alguna manera esa era mi pregunta. Y otra cosa, Señor, otra cosa por solucionar. Y el Señor le dice, que en el mundo encontrarás aflicción. Él mismo lo dijo. Y entonces la comparación entre los golpes, los azotes, fíjense en la imagen que acabamos de ver del video, hay muchas personas alrededor, una escena, cada uno viviéndola distinta. El azotado, quienes lo azotan, quienes mientras lo azotan se burlan, incluso está un juez mirando, porque antiguamente tenía que haber un juez para ver realmente que fueran 39 azotes. Pero también están los que están alrededor de uno y sufren, ¿no? Entonces uno llama a los pastores y por favor oren por mí, y ellos sufren por uno, pero usted sigue estando azotado solo. Le llama a la mamá, al papá, al más cercano, esta es la situación que estoy viviendo, y sufren, se conduelen. Y hay quienes te niegan, hay quienes se olvidan de ti, hay quienes les incomoda que otra vez vuelvas a llamar a contarlo, otro problema. Entonces en la escena, mientras te azotan, mientras las circunstancias son fuertes, hay diferentes actores. Pero el que está azotado es el que está sufriendo, porque está sufriendo la indiferencia, la burla, la negación, el dolor. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de los azotes con el Señor? Camina a la cruz. Vienen y le dicen a un desconocido, Simón Cireneo, venga, ayude a cargar la cruz. Y va camino a la cruz. Entonces la cruz, ¿qué significa la cruz? Y el otro elemento importante, ¿no? Va camino a la muerte, pero con la cruz a cuestas. En las religiones, en el catolicismo, ustedes escuchan, no es que la enfermedad lleve la cruz, lleve ese pecado, esa es su cruz. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Antiguamente les decía, era un método de castigo, de muerte. Fíjense que es tan interesante históricamente, pasó de los griegos a los persas y de los persas a los romanos. Inicialmente era un empalamiento, pero se dieron cuenta que morían muy rápido, entonces no sufrían. Entonces dijeron, no, hay que hacer otra cosa. Entonces la cruz, como la conocemos, de los dos palitos, los griegos la colocan. Y bueno, pero también se desgarran y desangran fácil. No, vamos a ponerle otro elemento, dijeron los romanos. Entonces le ponen una base, una repisa para que el cuerpo descanse. Y la persona podía durar hasta 8 días en muerte. Sufrimiento, pero que todos lo vieran. No es un escarnio público, una advertencia pública. Entonces sí, era un método de muerte. Era un símbolo para que aquellos que quisieran cometer algún delito pues se dieran cuenta de lo que les iba a pasar. Pero leamos en la Biblia qué es la cruz. ¿Qué dice Isaías 53:4? Y se prepara por ahí quien tenga Hebreos 12:2. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Gracias, Laurita. Lo voy a leer en esta versión y le voy a hacer una pregunta a Laurita. Dice en esta versión, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Laurita, ¿quién cargó nuestras enfermedades? Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Entonces la palabra clave, Jesucristo. Laurita le queda con esa palabra. ¿Quién tiene Hebreos 12:2? Y se prepara 1 Corintios 17, 1 Corintios 1:17. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mi querida Noemí, ¿en quién debemos fijar la mirada? En Jesús, en Cristo. Palabra clave, Noemí, Cristo. Primera de Corintios 17, 18. 1, 17 y 18. Sí, señor. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Versión divina. La voy a leer también en esta versión que es el lenguaje actual. Y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes, sino si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. O en las versiones que tenemos por ahí, no perderá su eficacia. Sandrita, ¿quién me envió para llevar las buenas nuevas? Cristo. Cristo. Palabra clave. Cristo. Cristo, tercera palabra clave. Bien, ¿qué nos dice Mateo 10:38? Y se prepara Mateo 16:24. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿A quién hay que seguir? A Cristo. A Cristo. Muchas gracias, hermanita. Palabra clave. Cristo. Cristo. Vamos otra vez. Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguir. Muy bien. ¿A quién seguimos? A Cristo. 6 palabras claves. Hablando de la cruz, ¿a dónde nos lleva? A Cristo. Entonces, la cruz sí es morir, pero morir yo. Morir a mis egos, morir a esos látigos, a ese continuo dolor. Despojarme de lo que yo estoy pensando de mí. Soy un fracaso, soy un perdedor, soy una perdedora. Siempre a mí me pasa lo malo. Yo como que soy un imán de las cosas malas. Soy frustrado, frustrada. Cuando yo veo la cruz, veo a Cristo. Y cuando yo veo la cruz, no veo la muerte, veo la resurrección. Porque el único que descendió de la cruz es Jesucristo. Por tanto, yo debo ver es al Señor. Y dice la palabra de Dios que la cruz me confronta con Él para salvación. A mí, yo decía, Dios mío, Dios es tan especial. Con el líder no hablamos del tema, esta vez no hablamos del tema. Y colocó 2 canciones que hablaban de la cruz. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero una frase decía, por la cruz me justificó, la cruz me justificó. Y otra es, en la cruz me rindo. ¿Y eso es por qué? Porque finalmente nosotros tenemos que comprender que si bien en el mundo tenemos aflicción, puesto la mirada en Él, tendremos la salvación. Hay un personaje en la Biblia que no es Jesucristo, pero quiero contarles un par de cositas que le pasó al hombre durante su tiempo acá en la tierra. Fue azotado más de 5 veces, fue encarcelado, estuvo en peligro de muerte, apedreado, golpeado con varas, o sea, no solamente azotado con látigos, sino también con varas. Padeció naufragio, tuvo peligros en caminos, en ríos, en desiertos, con ladrones. Resulta que también sus hermanos, entre comillas, lo traicionaron. Sufrió desvelo, hambre, desnudez, ayuno, frío. Fue fatigado por todo el trabajo que tenía que realizar. Perseguido, sentenciado a muerte. Incluso lo tuvieron que descolgar por un muro para poder salvarse. Yo creo que ninguno de los que estamos acá lo hemos padecido, pero quiero que él mismo se los diga. ¿Qué dice 2 Corintios 11, 23 al 33? Dice, ¿sirven ellos a Cristo? Es más, cuando me tocó este versículo, ya dice,
en toda mi trayectoria. Sirven ellos a Cristo, yo les sirvo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos, he estado más veces en prisión, he soportado más azotes que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes, los mismos de Jesús. 3 veces me golpearon con palos, una vez casi me matan a pedradas, 3 veces estuve en naufragio. Una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. He tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Cuando alguien se debilita me siento débil y cuando alguien hace pecar a otro me molesto mucho. Si tengo que enorgullecerme de algo, me enorgulleceré de las cosas que muestran mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien es bendito por siempre, sabe que no estoy mintiendo. Cuando estuve en Damasco, el gobernador del rey Aretas ordenó poner guardias en las puertas de la ciudad para arrestarme. Pero hubo quienes me pusieron en un canasto que bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad y así pude escapar del gobernador y salir de esa ciudad. ¿Qué les Segunda de parece? Corintios, ¿qué? Perdón. Segunda de Corintios 11, 23 al 33. ¿Qué tal la historia de Pablo, no? Cuando estemos agobiados, cansados, golpeados, fatigados. Si bien Pablo estaba cumpliendo la misión en Cristo, todas estas cosas las vivió por persecución. Las vivió por persecución. Fíjense que el Señor nos muestra la salida. O sea, Él dice, usted está siendo azotado, vaya, mire la cruz. Porque en la cruz me encuentra a mí. Y mire tan lindo, o sea, mire lo que responde Pablo, 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremendo, ¿no? Cuando soy débil, soy fuerte. Claro, ustedes puede que lo latigaron, lo han escupido, lo han apedreado, lo han negado, se está débil. O el Señor iba a la cruz feliz y bailando, ¿no? Lo han golpeado. Pero fíjese lo que dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. Y dice más adelante en el 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Y gócese en esta mañana, si usted por Jesucristo, su familia hoy no le habla, gócese porque en Él encuentra el gozo. Si usted está siendo azotado, pero no justamente por llevar la palabra de Dios, pues lleve la palabra de Dios y empiece a seguirlo a Él. Empiece a verlo a Él. Dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Y ahí es cuando nosotros decimos, mi esposo me lo decía anoche, no nos vamos a justificar. Si la gente habla, si la gente piensa, si la gente maquina, si nos abofetean virtualmente, lenguaje, pues nos hacen la zancadilla física o la zancadilla de mil cosas. Señor, yo tengo los ojos puestos en ti. Y es lo único que nos va a dar la fortaleza. Y es lo único que nos va a dar el recordar que Él es el que nos sacará de allí. Familia, entonces, si en resumen tendremos que decir algo, el camino que nos permite ver la pasión de Cristo
de estar azotado, afligido, traicionado, es saber que vamos a la cruz viendo la resurrección de Cristo. Amén. Familia, entonces espero que el Señor les haya hablado en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Él en especial que este mensaje nos... Cuando decía Daniel que los azotes y los sufrimientos y ya ven la resurrección de Cristo, yo quiero dar un testimonio cortico porque estuve muchas veces orando por la mamá de Lucifer, tuve sueño y todo eso de restauración, pues resulta que el Señor me mostró fue la resurrección. Y cuando estuve en el funeral, yo estaba mirando algo como expectante. Yo decía, Señor, ¿por qué la gente sufre y llora? Yo decía, doña Marta, ¿cómo está de bueno usted? Era chévere, ya pasó el sufrimiento, ahorita está bailando. Yo estaba hablando con ella todo el tiempo y tenía un gozo. Yo decía, Señor, así como mi mamá, yo hablaba y eso percibí. Y yo decía, Señor, bendícenos y hay que entender que este momento es fenomenal, es extraordinario. Ella lo que está es súper bien. Tuve ese encuentro y ese diálogo mientras estuve en el funeral y yo le decía, Señor, para la gloria. Gracias, Nelson. Usted me hace recordar algo que el Señor me mostraba, y es que a veces las cosas deben pasar, ¿sí?, como Él las ha querido, y uno orábamos por sanidad, pero no se dio, y el Señor me decía, todas estas cosas tienen que pasar, y todo ese calvario tiene que pasar, y todos esos azotes tienen que pasar, porque era su voluntad, y la voluntad de Él es perfecta. Se le sabe muy bien. Entonces, ¿es difícil? Sí. Yo no les puedo decir que nosotros hemos estado, y más estando aquí mi hijo y mi esposo, pero me basta la gracia de Dios. Y le doy gracias por estar aquí parada. Porque incluso por el amor que Él les tiene a ustedes y a mí, ha traído este mensaje. En Él nos gloriamos. Amén. Entonces los invito a que tomen la postura que más les parezca, pero con el corazón arrodillado. Para darle primeramente gracias a Él, porque Él es bueno, porque en Él encontramos salvación.